participar en esta segunda... ¡Ay, qué susto! Como decía, vamos a empezar y antes que nada dar las gracias por participar nuevamente en esta segunda edición de las Jornadas Jurídicas Biogen de FEMUPO, cuyo título en esta edición es La violencia de género cercana a la adolescencia. Dos recomendaciones. Durante toda la sesión, por favor, micros cerrados solamente aquellas personas que vayan a presentar su ponencia. Dos, recordamos que está siendo grabada y que le vamos a sacar alguna fotografía. Aquellas personas que no quieren que se les vea en la cara tienen que tener la cámara apagada. Y tres, recordar que las intervenciones están más o menos ponderadas en 15 minutos. Pueden ser 13, como 18 y alguna que ya se nos ha avisado va a ser un poquito más nada más. Al final de las 4 va a haber turno de preguntas y respuestas si las hubiera. Todas las preguntas, por favor, o a través del chat del Zoom o a nuestros móviles, tanto el de Anabel como el mío, quien lo tenga. Y después de esto, decir sencillamente que bienvenidos a todos. Gracias. Silvia Pardo Prado, eres abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Empezamos contigo, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Pues voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve? Espero que se vea. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Un momento. Pues empiezo a compartir pantalla. El índice de la ponencia incluye... Por favor, micro cerrado. Vale, perfecto. El índice incluye el concepto, las manifestaciones, las causas, orígenes, consecuencias, violencia de género en la adolescencia, medidas, tipos de protección de la víctima y la materia civil de los juzgados de violencia. El concepto que podemos encontrar a nivel usuario sería el de un uso intencional de la fuerza o el abuso del poder por parte del hombre para dominar o para imponer su voluntad a la mujer. Siempre tenemos que tener en cuenta que aquí faltaría la cuestión de la relación afectiva. Para tener ya una definición más contundente y con todos los rasgos y los requisitos necesarios, tenemos que acudir al artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquí nos dice, primero, que es necesario un acto de violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean, aquí entramos con la cuestión de la relación afectiva, hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico. Aquí nos están hablando de un resultado. Sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Perdón, que se ha pasado la pantalla. Se corta un poco por la parte de arriba. Bueno, respecto a las manifestaciones se realizan a través de comportamientos. Estos los podemos encontrar a través de la fuerza física o de las acciones verbales y gestuales. De la fuerza física, la finalidad es lastimar, dañar e incluso provocar la muerte. Y de las acciones verbales o gestuales, la finalidad que busca es rebajar a la víctima, descalificarla, someterla y dominarla. La violencia de género la podemos clasificar según los contextos y las formas y grados en estas tipologías. Violencia psicológica. Aquí estamos hablando de insultos, de amenazas, de coacciones, de desprecios, de humillaciones. Tenemos también la violencia social. Aquí lo que provoca es una limitación con los contactos, con familia, con amigos, limitación en participación social y control de redes sociales. También tenemos la violencia económica, es decir, nos controlan los gastos, los ingresos, qué gastar y con quién, cuándo. La violencia sexual implica
obligar a tener relaciones, a manipular para no tenerlas, imponer el estilo de la sexualidad, realizar prácticas no consentidas, incluso obligar a tomar, pues, como podrían ser pastillas anticonceptivas contra la voluntad de la víctima. Violencia física, estamos hablando de maltrato físico, de coacción, de amenaza física. Como manifestaciones también he incorporado una gráfica que se publicó en enero del 2020, hace ya un poquito más de un año, antes de la pandemia, en el diario 20 Minutos, y la fuente es el Ministerio de Igualdad. Es una gráfica muy esclarecedora y muy ilustrativa, porque en ella podemos ver el recorrido entre el 2006 a inicio del 2020. Vemos en esta gráfica que nunca se baja de las 49 o 50 víctimas mortales anuales. Es una cifra, a mi entender, que todavía es grande. Esta gráfica también nos muestra cuántas de las víctimas mortales habían denunciado previamente y el tanto por ciento de las víctimas totales. Además, si empezamos también a indagar, vemos las cantidades más altas, que sería la del año 2007, 2008 y 2010. 2007 estamos hablando previo a la crisis del 2008. Estamos hablando de 71 muertes de víctimas mortales anuales, pero en el 2008, en pleno auge de la crisis económica, es el dato más alto de todo, son 76. Y en el 2010, 73, justo el año con más desahucios y pérdidas de casas y de ejecuciones hipotecarias que se dieron. La siguiente gráfica, también del Ministerio de Igualdad, nos abarca más tiempo, desde el 2003 hasta el 2021, exactamente hasta el 10 de marzo. Y vemos de que no se bajan las cifras, no se bajan de los 49, y aquí no tenemos el porcentual. Sí, las víctimas que habían denunciado previamente, pero no el tanto por ciento. Esta, a mi entender, cuesta más de ver. He tenido que engrandar un poco la slide, pero bueno, aquí tenemos los datos. Estaremos hablando de las causas de la violencia de género. Las causas es que el agresor se siente en situación de superioridad sobre la víctima. Busca, lo que hemos dicho, dominar esa relación bajo sus criterios y su propia voluntad, anulando del todo a la víctima. ¿De dónde salen estos agresores? ¿Cómo los encontramos? Pueden ser víctimas o menores que han vivido ya una violencia de género en el seno familiar, y para ellos es la costumbre, es su normalidad. También encontramos que pueden haber agresores con enfermedades mentales, o no tratadas o no diagnosticadas. También fruto de drogodependencias y de alcoholismo. Y lo que hemos hecho referencia anteriormente, a que en periodos de crisis aumentan las víctimas mortales. Los orígenes. Los orígenes los podemos encontrar tanto en la cultura, en la educación, en la religión, en las leyes, en el propio lenguaje, el acceso a determinadas profesiones o a estudios, tanto de la víctima como del agresor, que mantienen a la mujer en una condición de inferioridad y en una posición privilegiada al hombre. El término de violencia de género surge a mediados del siglo XX desde ámbitos y asociaciones feministas para dar visibilidad a esta problemática y a esta lacra social. Respecto de las consecuencias, lo he dividido entre mujeres maltratadas y la violencia vicaria. De mujeres maltratadas encontramos que las consecuencias que pueden padecer es depresión, desconfianza en el sexo masculino, sumisión, falta de autoestima, distanciamiento social, problemas para relacionarse, miedos, temor a relaciones sexuales, problemas sexuales y reproductivos como infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y otras enfermedades crónicas, disfunciones sexuales, embarazos forzados o no deseados, abortos inseguros, riesgos en la salud materna y la salud fetal, como caso de abuso durante el embarazo. La violencia vicaria. ¿Cuándo hablamos de violencia vicaria? Estamos hablando de aquella violencia indirecta que pueden sufrir terceros, en concreto pues, los menores de edad, incluyendo adolescentes. ¿Qué consecuencias puede tener en estos menores y en estos adolescentes? Pues según estudios diversos, nos están hablando de un estrés crónico, de una agresividad, de ansiedad, de depresión, de retraimiento, problemas somáticos, sociales, de conducta y problemas también de atención. Respecto de la adolescencia, vemos que los adolescentes están en esa etapa hacia la pubertad, hacia ser adultos, y necesitan de unos referentes. ¿Dónde encuentran estos referentes? Pues hoy en día los están encontrando en sus amistades, en televisión, en cine, en series, en publicidad, en redes sociales, en videojuegos también. Por ello es fundamental que dentro de estos referentes se incluya tanto al padre y a la madre, porque es el referente más inmediato que tienen.
Respecto de estos referentes que hemos hablado, no se pueden controlar y a veces están creando estereotipos. Por ejemplo, en el tema de los videojuegos podemos llegar a ver videojuegos en que un hombre da una patada a una mujer. Y esto lo que origina es que la violencia de género se va normalizando. ¿Cómo evitarlo? Según asociaciones y el Ministerio de Igualdad nos propone pues, mantener una autoridad permisiva parental, evitar la violencia de género entre los padres, procurar no castigar, sino gratificar, negociar mediante el diálogo los desacuerdos y las crisis, fomentar vínculos de respeto e igualdad entre todos los componentes de la familia y, fundamental, el diálogo y la confianza entre todos los miembros de la unidad familiar. A modo de ejemplo he puesto un link, que es un libro que se puede descargar mediante un PDF, que lo proporciona el Ministerio de Igualdad y es esclarecedor para el tema de la adolescencia, por si alguien quiere indagar un poco más. Es contundente, pero trata desde la especialización trata muchos ámbitos. Otro tríptico que también proporcionan asociaciones y el Ministerio de Igualdad sobre qué deben hacer los padres para ayudar a su hija víctima de violencia de género y qué no se debe hacer. Primero, ¿qué es lo que debe hacer? Pues respetar los tiempos de su hija, escuchar activamente, importantísima la empatía, no ejercer presión sobre ella, tener paciencia, reforzar sus esfuerzos y avances para salir de la situación, expresar convicción y credibilidad, no cuestionar su independencia ni su capacidad de decisión, no incidir en los errores que puede haber cometido, ayudarla a resolver cuestiones prácticas en la situación de violencia de género y en algunos casos optar por la terapia psicológica. ¿Qué no hacer? Importantísimo, para mí fundamental. No utilizar expresiones y frases hechas como bueno, ya se veía venir, es un ejemplo. No apelar a la autoridad, es mucho más importante que la víctima, en este caso adolescente, pueda ver a su padre o a su madre no como sus progenitores, sino como una amistad a que pueda contarle y crear ese vínculo de confianza. No restar importancia a la situación, porque es un problema y la tiene. No regañar, no reprochar, no enfadar y no cuestionar o dudar. Esto es fundamental. Si dudamos o cuestionamos, lo que va a pasar es que en este caso la víctima adolescente va a buscar la ayuda en otro lado. Puede ser una amistad y nosotros no nos enteremos de lo que está pasando y no podamos acatar el problema desde la raíz. Las medidas. Tenemos las medidas y a modo de ejemplo he puesto la publicidad que patrocina el Ministerio de Igualdad que dice no estoy sola. Y es un poco intentar entender eso, de que las medidas intentan dar ejemplo de no estoy sola, que a veces no cundan lo que deben cundir, pero bueno, ahí están. Vemos que el juez de instrucción dicta la orden de protección, la cual debe tener medidas penales, puede tener medidas sociales y medidas civiles. ¿Hay alguien que tiene el micro encendido? Si puede apagarlo, se lo agradecería. Dentro de las medidas penales tenemos la prisión provisional, puede haber también la prohibición de aproximación, también puede haber la prohibición de residencia, la prohibición de comunicación y otras medidas acordes al caso. Medidas sociales. Esa orden de protección que ha dictado el juez de instrucción va para las administraciones que deberán activar los mecanismos de protección social en el caso en concreto. Y las medidas civiles, que son aquellas que son un poco más desconocidas, sobre todo cuando te llega tu clienta al despacho, conoce pues, la orden de protección, conoce las medidas penales, pero las medidas civiles como que las ven un poco al margen. Y aquí es un poco intento explicarlas. Pueden entrar lo que son la suspensión del régimen de visitas, si ya lo hay, una retirada de custodia o una modificación de la custodia, una atribución del uso y disfrute del domicilio, una fijación de prestación alimenticia y un régimen de estancia. Si ya hay un órgano, un juzgado de primera instancia que conoce del tema de familia, lo que pasa es que estas medidas se le comunican. Tipos de protección. Son las medidas que hemos hecho referencia en la slide anterior y las solemos llamar como protección triple integral a la víctima, que es la protección física, la protección jurídica y la protección social. La protección física lo que busca y la finalidad básica es que no se vuelva a cometer la agresión a la víctima. La protección jurídica es eso, darle una protección en toda la esfera jurídica, como puede ser proporcionarle pues, el uso de esa vivienda familiar, concesión de la custodia de los hijos, o modificar la custodia o retirársela si la hubiera tenido el agresor. Establecimiento de un régimen provisional de prestación de alimentos, incluso si diera lugar unos régimen de visitas, pero en un punto de encuentro. Protección social. Aquí estamos hablando que no le falten ingresos a las víctimas y, por tanto,
Se tienen que buscar aquellas ayudas económicas, tanto por parte del Estado, de la comunidad autónoma o de la corporación local pertinente. Por ejemplo, puede ser un PIRMI. La vía civil. ¿Cuándo tendrán competencia los juzgados de violencia sobre la mujer en materia civil? Pues debemos recurrir al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su apartado segundo nos dice en qué asuntos y en el apartado tercero nos dice los requisitos que se deben cumplir. Si no se dieran todos los requisitos de este apartado, no se vería el carácter exclusivo en el juzgado de violencia sobre la mujer. Los requisitos que hemos hablado, pues en primer lugar, que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de estas materias: filiación, maternidad, paternidad, nulidad del matrimonio, separación, divorcio, que verse sobre relaciones paterno-filiales, una modificación de medidas de trascendencia familiar, un procedimiento de guarda y custodia, cuando estamos hablando de parejas de hecho, asentimiento a la adopción o resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Segundo requisito, que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos siguientes. Pues estamos hablando de homicidio, de aborto, de lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiese cometido, aquí entra la relación familiar, quien sea o haya sido su esposa o mujer y que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Aquí es lo que estábamos hablando antes de la violencia vicaria. Tercer requisito, que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. Y cuarto, que se haya iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito, falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección. ¿Cuándo el juzgado de familia, que lleva el tema, debe inhibirse a favor del juzgado de violencia? Pues tendríamos que recurrir al artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley Orgánica 1/2004, que nos dice: cuando un juez que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia definida, como hemos dicho al principio de la exposición, en el artículo 1 de la Ley 1/2004, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar los requisitos que hemos examinado anteriormente del apartado 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse al juez de violencia sobre la mujer, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral. A modo de ejemplo, dejo aquí una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de fecha 13 de septiembre de 2017, que habla sobre esta temática. Y esta sería toda mi exposición, espero no haberme excedido del tiempo y nada, dejo aquí mis datos por si alguien tiene alguna cuestión y fundamental, que todos tenemos que intentar acabar con esta problemática, que es un problema de todos, porque todas podemos ser víctimas y todos tenemos una hermana, una mujer, una hija, una amiga que puede serlo y fundamental coger el problema desde el inicio. Y aquí dejo el teléfono 016, que es muy importante. Dejo de compartir pantalla, muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Has estado súper correcta. En el tiempo, vamos, ni que lo hubieras hecho a propósito. Súper cronometrado. Gracias. Gracias. Siguiente ponente es don Ricardo Antonio López Fernández, magistrado de Mixto y Violencia de Género, el número 1 de Estrada. Ricardo, un placer contar contigo por segunda vez. El año pasado ayudaste a clausurar, este año te vamos a hacer hablar un poquito más, a intervenir un poquito más. Es muy interesante también la parte que tú nos vas a exponer, cuando quieras. Muchas gracias y lo hago encantado. A mí me ha tocado la parte correspondiente a la prueba preconstituida anticipada, y la revictimización de la menor adolescente, en aras a reducir el grueso de lo que se puede hablar bajo esta denominación, y dado que dispongo de 15 minutos, estructuraré mi ponencia en 4 grandes bloques. El primero, ¿qué es la revictimización? ¿Cuándo se produce? Y
y sus consecuencias. El segundo, la posibilidad de reducir o evitar la revictimización. Y la tercera, la prueba preconstituida o anticipada. Y la cuarta, las conclusiones. Respecto a la primera, ¿qué es la revictimización? ¿Cuándo se produce? Y sus consecuencias. De acuerdo con el Estatuto de la Víctima, la Ley del Estatuto de la Víctima determina que la víctima es toda aquella persona que sufre un daño. En el caso que nos ocupa, mujeres mayores o menores de edad, debemos considerar víctimas todas aquellas mujeres que sufren un daño. Se conoce como revictimización, victimización secundaria, doble victimización, al proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido. El prefijo re nos indica repetición. Una persona, una mujer en este caso, víctima, que ha sufrido un daño en un momento anterior y pasado, vuelve a sufrir un daño añadido al tener que revivirlo. Por tanto, contamos con dos agentes causantes del daño, el agente causante del daño primario y el agente causante del daño añadido. Cuando hablamos de daño añadido, nunca debemos entender referido el autor a una persona física, sino que dentro de ese daño añadido tenemos que englobar dentro del concepto de autor a estructuras y a grupos. Así pensemos, la propia familia, los amigos, las redes sociales, los medios de comunicación, los profesionales del ámbito educativo, los profesionales del ámbito sanitario y más en el campo, y me toca, los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, todos aquellos operadores jurídicos que intervienen dentro del ámbito propiamente jurisdiccional, abogados, fiscales y nosotros mismos, los propios jueces. ¿Cuándo se produce la victimización? Evidentemente, la victimización tiene lugar en el momento en que hay una falta de entendimiento del sufrimiento, el impacto y las consecuencias de ese daño primario. Se produce siempre que hay que relatar de nuevo y, por tanto, revivir todas aquellas sufrimientos y consecuencias que le ha producido ese daño primario a la víctima. Y es especialmente duro en aquellos supuestos, especialmente en que la víctima lo ha sido de un delito de maltrato físico, psíquico o de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales, y más aún cuando se trata de menores de edad o discapacitados. ¿Cuáles son las consecuencias de la revictimización? Las consecuencias de la revictimización, a grandes rasgos, se podrían englobar en consecuencias físicas y psíquicas. Con carácter general, las mayores consecuencias que se producen serían la autoculpabilización. Al ser la perdedora, produce aislamiento, marginación con surgimiento de fobias, estrés postraumático, pérdida de motivación, autoestima, ansiedad o depresión y, como más graves, el miedo o sensación de amenaza continua, así como las tendencias paranoides y suicidas. Respecto al segundo, la posibilidad de reducir o evitar la revictimización, aquí hay que ser un poco duro con la legislación que tenemos. Evitar la revictimización en nuestro ordenamiento jurídico es casi imposible, dado que nuestro ordenamiento jurídico tiene como misión investigación de un hecho delictivo y luego la prueba de los elementos que constituyen ese hecho delictivo para poder imputar al autor, y una vez se considere que efectivamente hay elementos de prueba suficientes para considerar que ha cometido esos hechos, castigarlos. Pero puede evidentemente reducirse o minimizarse la victimización. ¿Cómo se puede realizar? Para grandes rasgos, en casos muy mediáticos, preservando siempre los derechos de la víctima. Cuando se hace referencia a casos mediáticos, no hay que entender siempre al uso solo que los medios de comunicación dan de ellos, sino también al uso que nosotros hacemos y al trato que damos a esos casos mediáticos a través de las redes sociales. Evitar, aunque esto puede parecer extraño en los tiempos en los que corren, aspectos que puedan interpretarse como justificativos del acto violento. Especialmente en actos de naturaleza sexual, evitar siempre referencias a la forma en que iba vestida la víctima o expresiones del tipo, insisto, difícil de entender en el año 2021, pero sigue sucediendo, seguro que también disfrutó. Tampoco debemos intentar poner en duda nunca las versiones de la víctima, con versiones o aseveraciones que puedan hacer dudar a la víctima de que no entendemos, no comprendemos o no creemos aquello que nos está denunciando, y sobre todo propiciar la confianza de la víctima. ¿Cómo podemos propiciar la confianza de la víctima en nuestro sistema judicial? Centrándonos en que la revictimización más grave se produce, al menos a mi juicio, en los delitos de maltrato físico o psíquico, delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En nuestro ordenamiento jurídico, en el mejor de los casos, cualquier víctima, sea mayor o menor de edad, mujer, que haya sido sujeto pasivo de alguno de los delitos que he enumerado, tendrá que contar ese relato al menos en 4 ocasiones. Primero, ante los profesionales sanitarios. Segundo, ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tercero, en la fase de enjuiciamiento, entendiendo esta la que engloba la fase instructora ante el juez de instructor y luego la fase de juicio oral, volviendo a relatar el mismo hecho ante el órgano sentenciador. ¿Cómo evitar esta revictimización? Pues intentando que declare el menor número de veces posible. En la fase preparatoria a la investigación, es decir,
ante los profesionales sanitarios bastaría con contar con protocolos que permitan que la víctima, sea mayor o menor de edad, cuente con todo el apoyo psicológico a la hora de acceder a los distintos centros de urgencia o centros de salud. En aquellos centros sanitarios en que exista una sospecha de que la víctima puede ser objeto de un delito de los mencionados como más graves, maltrato físico o psíquico, delito contra libertad o indemnidad sexual, bastaría con que tuviera el apoyo psicológico, psiquiátrico, si fuera necesario, de los trabajadores sociales y que contacte con un espacio adecuado en el que poder narrar aquello de lo que ha sido objeto. Pensemos especialmente en la significación que esto tiene cuando quien es sospechoso de haber padecido esto viene directamente a relatar un hecho de esta envergadura, señala como directamente responsable al titular de su patria potestad cuando se trate de un menor de edad o sea un discapaz. En relación a la fase preparatoria también, pero ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cierto es que es necesario para poder comenzar una investigación que la víctima cuente detalles que han sucedido en ese acto violento primario para que el mismo pueda ser investigado. En el caso de los menores, también de los discapaces, es cierto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, cuentan con magníficos psicólogos que pueden hacer ese trabajo, pero es necesario para evitar que tenga que recordar y continuamente relatar ese mismo hecho, que esos exámenes se realicen ante el órgano judicial. Bastará con que ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía, la Guardia Civil o los distintos cuerpos que integran esas fuerzas, que se indique únicamente qué sucedió, dónde sucedió y quién es el presunto causante del mismo. Así se evitarán reiteraciones, revictimizaciones y que el testimonio quede contaminado por las sucesivas respuestas que, ante estos interrogatorios, se efectúen. Y en la fase de investigación, propiamente dicha, a través de la prueba preconstituida o anticipada. En cuanto a la prueba preconstituida o anticipada, en nuestro ordenamiento jurídico determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pruebas propiamente dichas son únicamente las que se practican ante el órgano o tribunal sentenciador. La prueba preconstituida en nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regulación específica como diligencia de prueba. Es más una figura de creación jurisprudencial y doctrinal. De hecho, más que una prueba propiamente dicha, la prueba preconstituida es una forma de llevar a cabo otras pruebas. La prueba anticipada sí que tiene un mayor reflejo normativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también, al igual que la prueba preconstituida, más que una prueba específica o propiamente dicha, es una forma de llevar a cabo otras pruebas. Como he indicado, la prueba es aquella diligencia que se practica ante el juez o tribunal sentenciador, cuando de antemano ya se conoce la imposibilidad de llevar a cabo esa prueba o que va a ser muy difícil que se pueda realizar en el momento procesal oportuno, se acuerda que se celebre antes de ese momento. La prueba preconstituida es aquella que tiene lugar cuando es imposible o razonablemente difícil que pueda llevarse a cabo en el acto del juicio oral, por lo que se practica en fase de instrucción. La prueba anticipada es aquella que, por esa misma razón, no se puede llevar en el momento procesal, no se puede llevar a cabo, en el momento procesal oportuno ante el juez o tribunal sentenciador, pero se realiza antes de iniciarse el juicio ante el mismo juez o tribunal sentenciador. El ejemplo prototípico, tanto de prueba preconstituida como de prueba anticipada, sería el del testigo que no puede acudir al acto del juicio oral por razones de imposibilidad manifiesta, pensemos en alguien que reside en un país extranjero, o bien por razón de salud o de edad avanzada. En nuestro ordenamiento jurídico, como he dicho, en base a la regulación que tenemos y en la necesidad de establecer un procedimiento en donde se desplieguen todas las pruebas para poder condenar al presunto autor del mismo, la única vía que permitiría reducir la revictimización, sea mayor o menor de edad la víctima, es la prueba anticipada o preconstituida. El fundamento de la prueba anticipada o preconstituida está en entender que esa imposibilidad de poder realizarla en el acto del juicio oral no deviene de esa imposibilidad física, sino que esa imposibilidad vendría derivada de evitar daños morales y psicológicos en la víctima al tener que volver a relatar ese daño primario y, por tanto, sufrir sus consecuencias y el impacto psicológico del mismo. En nuestro ordenamiento jurídico, como decía, aun cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula específicamente la prueba preconstituida como tal, sí tiene amparo normativo. La prueba preconstituida tiene apoyo en los artículos 433, 448 y 730 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. También tiene apoyo en los artículos, a grandes rasgos,
4, 19 y 25 del Estatuto de la Víctima, y la prueba preconstituida también ha sido admitida jurisprudencialmente, especialmente en materia de menores e incapaces, y lo ha sido tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, sin ánimo de ser exhaustivo, por el Tribunal Constitucional en la sentencia 174/2011 de 7 de noviembre, y el Tribunal Supremo en sentencias como la número 568/2017, 17 de julio, siendo ponente el excelentísimo señor Colmenero Méndez de Luarca, o la número 742/2017, 16 de noviembre, siendo ponente el excelentísimo señor Palomo del Arco. En relación con los menores de edad, esta nueva reforma que se ha producido a principios de año por la Ley de Protección de la Infancia en el proceso penal ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la comparecencia de los menores a juicio, atendiendo su especial vulnerabilidad. Así, tras esta reforma, es obligatorio que cuando el menor que ha sido víctima de un delito tiene menos de 14 años, la prueba preconstituida es obligatoria. Por tanto, en estos supuestos, la autoridad judicial, una vez iniciado el juicio, si se ha practicado la prueba preconstituida, puede ordenar la intervención del menor en juicio siempre que así se haya pedido y cuando considere que es estrictamente necesario y siempre que ello no afecte a su integridad moral o psíquica. Por tanto, en materia de menores de 14 años se ha conseguido revertir la regulación que existía hasta ese momento, donde, como ya he dicho antes, era imprescindible que el testigo que ejerce la prueba de cargo tuviera que intervenir ante el juez o tribunal sentenciador, y esta reforma, en el caso de los menores de 14 años, ha establecido como regla general su no intervención, bastando con que declare una sola vez. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba preconstituida? Pues la forma de llevar a cabo la prueba preconstituida es diferente según se trate de menores de edad y de mayores de edad. En el caso de los menores de edad o discapacitados, la prueba preconstituida ha de efectuarse siempre a través de psicólogos forenses. La entrevista ha de hacerse en una sala separada con esos expertos. El menor tiene la posibilidad también de declarar acompañado por los titulares de la patria potestad, el padre o la madre, siempre y cuando obviamente no sean los investigados o denunciados por ser los posibles autores del hecho que es objeto de investigación, así como por un adulto de su elección. El resto de partes que han de intervenir en este interrogatorio deben estar en una sala siempre sin contacto visual. Es imprescindible que se cite al investigado, pero su inasistencia no impide que no pueda practicarse la prueba preconstituida. Bastará con que esté presente el juez, el Ministerio Fiscal y el letrado del investigado. Siempre debe ser el profesional el que realice las preguntas, buscando que el menor se encuentre en un entorno amable, afable, que le permita contar ese relato. De esta manera se evitan siempre las contaminaciones que se producen a consecuencia de las sucesivas repeticiones de ese relato y la interiorización que el propio menor va realizando de las distintas preguntas que en las distintas intervenciones se le han efectuado. No es preciso, decía, que declare en la sala de vistas, pero es imprescindible que se guarde la distancia, es decir, que el menor no tenga contacto visual con el resto de partes. Se ha establecido por los distintos convenios internacionales, especialmente por el Convenio de Brasilia, que estas intervenciones, estas exploraciones o estas declaraciones se realicen a través de la denominada cámara GESE, que es la cámara que creó el pediatra y psicólogo estadounidense Arnold Hessel. Todos conocemos estas películas americanas en donde existe una estancia que está dividida por un espejo, que por un lado solo permite ver el reflejo del que mira y por el otro permite ver el contenido o lo que se encuentra dentro de esa sala, y existen interfonos que permiten la comunicación. En nuestro país muy pocos juzgados cuentan con esas salas, por lo que se suele utilizar bien los sistemas de videoconferencia, bien las distintas estancias de los distintos juzgados, y a través de los sistemas de videograbación dentro de los propios juzgados, permitir así, con la debida separación, que se vayan efectuando las preguntas. Como decía, las preguntas debe efectuarlas siempre el psicólogo forense. Una vez el psicólogo forense ha realizado el primer relato, para garantizar la debida contradicción y evitar así sucesivas nulidades, al estar presente el letrado del investigado, el Ministerio Fiscal y el resto de partes, podrán formular preguntas. Será el juez el que determine si esas preguntas son o no son pertinentes, y será de nuevo el profesional el que realice
esas preguntas al menor, procurando adaptarlas a su lenguaje para que pueda contar de la mejor manera posible ese relato. No se vulnera, como decía, derecho alguno, y así hay jurisprudencia en este sentido, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, decía que no se vulnera el derecho de defensa al estar presente el letrado del investigado y poder realizar todas las preguntas que fueran necesarias y reiterarlas si así fuera preciso. Es necesario, no obstante, levantar la correspondiente acta videográfica bajo fe del secretario, que será el que realmente determine que esa se ha realizado correctamente. En relación con los mayores de edad, pues los mayores de edad también en materia de prueba preconstituida o anticipada, cuando las circunstancias así lo aconsejen, pensemos en delitos de agresión sexual de cierta dureza, cuando la entidad psíquica pueda verse afectada, pueden declarar sin necesidad de mantener contacto visual y con la debida separación en la manera indicada para los menores de edad. De hecho, el Estatuto de la Víctima prevé también que la víctima pueda declarar acompañada de cualquier persona adulta a su elección e incluso acompañada de los psicólogos de los distintos programas de atención a la víctima que se encuentran presentes en los distintos partidos judiciales. ¿Cómo se traslada la prueba al acto del juicio? Mediante la reproducción en el acto del juicio de la grabación. La grabación de los distintos relatos, evitando así que todas las víctimas tengan que volver a vivir esa experiencia nuevamente. Resulta importante verificar el acto por el letrado de la Administración de Justicia, como decía, porque así dará el control de calidad suficiente, quedará efectivamente garantizado que se ha grabado con las debidas garantías y se podrá así, por tanto, reproducir en el acto del juicio oral. Y por último, en cuanto al último bloque, el de las conclusiones, yo entiendo que para intentar evitar la revictimización es necesario establecer protocolos de actuación que unifiquen los criterios en todos los partidos judiciales, tanto desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como desde el punto de vista de los juzgados, así como desde el punto de vista de los profesionales sanitarios. Como decía, para evitar que se pueda minimizar los relatos que la víctima tenga que dar de todos aquellos actos violentos que ha sufrido y que siempre se actúe de la misma manera, desde el punto de vista que a mí me ocupa, es decir, que se actúe siempre igual, sea cual sea el órgano judicial que esté de guardia, que no dependa siempre del criterio de una persona que tenga más o menos tacto, sino que es preciso que haya un protocolo de actuación en estos delitos para que todos sepamos a qué atenernos y evitar así que se tenga que someter a la víctima a continuas repeticiones del mismo relato. Desde luego, en segundo lugar, implementar más medios personales y materiales para tratar estas cuestiones. Siempre parecemos, los jueces, cuando hacemos o se nos da esta oportunidad, parecemos, decía, quejicosos hombres o mujeres que siempre estamos reclamando más medios. Pero es tan deficiente el nivel de medios del que disponemos que hasta el Tribunal Supremo, muchas de sus resoluciones, ha requerido tanto a las comunidades autónomas como al Ministerio de Justicia que las implementen. Pongo un ejemplo, cuando se aprobó el Estatuto de la Víctima, se establecía para su desarrollo medios personales y materiales, así intérpretes, traductores, trabajadores sociales, dependencias especiales, aparatos de videoconferencia, televisiones, pero la disposición adicional segunda decía que no se iban a implementar medios económicos ningunos para tratar de disponer de esos profesionales. Y piénsese la necesidad de que de que esos profesionales se incorporen si lo que queremos es dar un tratamiento adecuado a la víctima, evitar revictimizaciones y que la víctima tenga confianza en el sistema, porque necesitaríamos traductores, intérpretes, psicólogos, trabajadores sociales 24 horas al día, disponibles 365 días al año. Y en tercer lugar, la necesidad de formación de género en todos los que intervienen en este procedimiento, tanto en la fase preparatoria, profesionales sanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los que ya intervienen en la fase propiamente enjuiciadora, en la fase de instrucción, nosotros mismos los jueces, los miembros del Ministerio Fiscal y los abogados, así como los miembros de los juzgados o tribunales sentenciadores. Y por último, y en cuarto lugar, reformas legislativas tendentes a evitar, sin menoscabo de derecho alguno, que la víctima pueda y deba declarar una sola vez y que esa declaración, efectuada sin duda con las debidas garantías y sin menoscabo de derecho alguno, con la presencia del letrado
del investigado impida que tenga que reiterar ese relato con el sufrimiento y las consecuencias que el mismo tiene a lo largo de las distintas etapas de nuestro procedimiento judicial. Espero haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias. No me jodas que no se me ha oído. Perfectamente, se te ha escuchado hasta el final. Vale, pues gracias. Bueno, yo desde aquí, después de escuchar toda la intervención, lo único que me gustaría es que ojalá se consiga esa unificación de criterios en ese protocolo de actuación, que parece que es... A ver, hay partidos judiciales que están en ello. A mí me consta que el Partido Judicial de Santiago lleva tiempo intentando sacar un protocolo, evidentemente, adaptable a estas cuestiones. Está especialmente dirigido a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pero es igualmente trasladable si la víctima es mayor o menor de edad, y es igualmente trasladable a delitos de maltrato físico o psíquico, porque garantizará que cuando la víctima acude al centro sociosanitario, que tenga el profesional sanitario mecanismos para saber cómo actuar. Lo mismo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y lo mismo en los distintos juzgados, porque ahí sí que disponen de oficinas de apoyo a la víctima. Pero claro, insisto, no solo es, porque el papel lo puede todo, poner esto sobre el papel, sino que luego hay que implementar medios. Pensemos que, en fin, las cosas suceden. Yo recuerdo, por tener gran amistad con algunos de los jueces que hacen funciones de instrucción en Santiago de Compostela, cuando fue el Sondo Camiño, hubo un recrudecimiento, bueno, un repunte, por decirlo de alguna manera, de delitos contra la libertad sexual. Pero claro, estos se producían a las 5 de la mañana. Claro, si uno quiere implementar este protocolo, pues hay que tener trabajadores sociales, psicólogos, ayuda a esas horas, disponibles 365 días al año. Es complicado, pero hay que ir en esa línea. Pues vamos a ir a ella. Gracias, Ricardo. Gracias. A ver, le toca el turno a María José Santa Catalina Arbelles, que es jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. María José, gracias por repetir en la primera edición del año pasado y en esta segunda edición. También lo que nos tienes que contar es súper importante, así que todo para ti. Gracias a vosotros por haberme invitado y estoy encantada de estar aquí, de verdad. Mi exposición, y no quiero demorarme y quiero hacerlo así poquito rapidico porque es bastante extensa, es el marco normativo de la violencia de género entre adolescentes. He empezado poniendo para enfocar, para encuadrarlo, enmarcar la violencia de género, pues que no es algo novedoso, ya todos lo sabemos. La compañera que me precedió en la palabra, doña Silvia Pardo Prado, ya comentó que estaba más o menos cuando empieza la preocupación por esta clase de violencia, a señalar someramente que las formas de discriminación ya se dieron en 1979, tuvieron ya la consideración en la Convención de la Declaración de Naciones Unidas, que abordó el tema de la eliminación de violencia sobre la mujer, en la Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, la Asamblea de la Salud Mundial proclamada por la OMS, que expresamente en este sentido dice que la violencia es un problema que atañe a la salud pública, y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997 y la decisión del Parlamento Europeo, que estableció un programa de acción comunitario para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre las mujeres, es el denominado programa Daphne. Esto es más que nada para centrar el tema. En la Organización de Naciones Unidas, en la cuarta conferencia en 1995, dijo que la violencia contra las mujeres es un freno en los objetivos de igualdad que vulnera, quebranta los derechos humanos globalmente, afectando a las libertades fundamentales donde la víctima es la mujer por el simple hecho de serlo. Espera un momentito, María José, porque estamos escuchando una conversación que no tiene nada que ver con nosotros. Por favor, micros cerrados. Rosa Campos tiene el micro abierto. Ahora, ya está. Gracias.
Gracias. Bien, ¿cómo abordamos este tema a nivel interno, ¿no? El legislador se ha preocupado y ha regulado el tema con una serie de leyes que son objetos en este momento de mi exposición en este tema. Es la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad penal del menor y la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima. Empezamos por la primera, esta Ley Orgánica de medidas de integral de la violencia de género, pero en primer lugar haré una referencia global y después me ceñiré al tema que me ocupa y me preocupa, que es cómo afecta a los adolescentes. Para detectar los indicios de una mujer maltratada, independientemente de su edad, se tienen que tener en cuenta las agresiones sufridas por ella como consecuencia de condiciones socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situando a la mujer en una posición de subordinación al hombre y manifestada en 3 ámbitos básicos en la vida de una persona, en la que la persona se relaciona como es en el maltrato en el seno de las relaciones de pareja, la agresión sexual en la vida social y el acoso en el medio laboral. Esta ley orgánica, que consta de apenas 72 artículos, está dividida en 5 títulos, 20 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. Y afecta a toda la legislación de forma transversal, pues es la nueva forma de legislar del legislador que realiza a partir del año 2000. Esta norma tiene como finalidad dar una respuesta global al problema de la violencia de género, entendiendo como tal todo acto de violencia física o psicológica contra la mujer, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad por parte de quien sea o haya sido o esté ligado a ella por relación análoga o similar, afectividad aún sin convivencia. Los principios rectores de esta ley es fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y asegurarles un acceso rápido, transparente y eficaz a los medios establecidos al efecto, reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo, establecer un sistema eficaz de coordinación de los servicios existentes tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, garantizar los derechos en el ámbito laboral y funcionarial para que concilien las exigencias también en el mundo laboral, garantizar los derechos económicos con el fin de facilitar su integración social y establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecerles dicha tutela. Fortalecer en el marco penal y procesal vigente para asegurarles una protección integral sobre las instancias jurisdiccionales, coordinar los recursos de los distintos instrumentos en los que tiene el poder público para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género, promover la colaboración y participación de las entidades, de las asociaciones, desde la sociedad civil para actuar contra esta violencia, fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas y garantizar el principio de transversalidad, y esto es muy importante, de todas las medidas, de manera que en su aplicación se tenga en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las víctimas en violencia de género. Estas medidas deben llegar desde el ámbito educativo y el primer paso va a ser, y ha sido ya, eliminar de todos los materiales didácticos estereotipos sexistas o discriminatorios que fomenten la desigualdad entre géneros, cualquier imagen o idea que esté aceptada comúnmente por la sociedad, pero que tenga este carácter inmutable. El segundo, y no menos importante, es la formación y reciclaje del profesorado, especialmente en materia de hombres y mujeres, que no solo estará enfocado a obtener conocimientos específicos por parte del profesor en esta materia, sino que también se les va a formar en técnicas que les capaciten para llegar al menor, para que el menor absorba la educación de igualdad de género desde muy temprana edad y que ésta tenga como punto de ignición el respeto en los derechos y libertades fundamentales y en la libertad y en la tolerancia. El tercer paso es aprender a detectar el conflicto cuando el menor lo esté viviendo tanto en el ámbito personal
personal, familiar, social y atajar la situación de forma precoz. El cuarto paso, involucrar en este objetivo a los consejos escolares para que adopten las medidas educativas necesarias que aseguren la presencia del Instituto de la Mujer en las organizaciones que la defienden, sus intereses, y que se activen mecanismos de inspección educativa que velen por el cumplimiento de estos principios y la aplicación de los mismos en todos los centros sociales. ¿Cómo llega a los adolescentes? Ya tenemos al profesor capacitado, cualificado y con técnicas. A los adolescentes les llega en este ámbito, en el ámbito educativo, donde deben ser enfocados de manera integral y multidisciplinar a la sensibilización con la transmisión de valores de igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la dignidad de la mujer en la sociedad, en la vida privada y en todos los escenarios en los que se desarrolla la vida en general de una persona. Se introduce en la educación secundaria de forma transversal en todas las asignaturas de letras la información necesaria contra la violencia de género o violencia sobre la mujer y sobre la igualdad entre hombres y mujeres, cumpliendo de esta forma en el ámbito de la educación el precepto legal que impone incluir estos fines en la formación de los menores y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo fomentando la tolerancia en la convivencia. Con esto logramos una enseñanza de calidad que contenga la eliminación de obstáculos que impiden la plena igualdad de hombres y mujeres y que sirven asimismo para la prevención de conflictos, enseñarles a resolverlos de forma pacífica en el caso de que aparezcan, y todo ello desde la infancia. En bachiller, esta fase de bachiller o formación profesional, el objetivo de la ley es contribuir al desarrollo del menor en la capacidad para reforzar su madurez, tanto en la perspectiva social como moral, con el fin de capacitarle para mostrarse como persona adulta en sociedad, de forma autónoma y responsable y con capacidad analítica, para reconocer las desigualdades por razón de sexo, incluyendo entre las actividades de formación hipótesis de conflictos que el menor ya de bachiller deberá resolver de forma pacífica y en ella deberá incluir toda la formación ya adquirida relacionado con esto, con la dignidad e igualdad entre hombres y mujeres. He dicho desde la educación infantil, pues sí, desde la infancia, desde la primaria, desde que empieza la persona a ir al colegio, se contribuye en ellos a desarrollarles el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos, alcanzando a desarrollar en el alumno su capacidad para adquirir estas habilidades ya desde la infancia y para comprender y respetar la igualdad de sexos. En la educación secundaria, bachillerato o FP, se pretende ampliar estos conocimientos que ya ha adquirido de pequeño y capacitarle para que se relacione con los demás de una forma pacífica, que aprenda a conocer, a valorar, a respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Que la educación además contribuye a desarrollar en el alumno la capacidad de consolidar su madurez personal, social y moral, que le permita actuar de forma responsable y autónoma y además le capacite a analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La enseñanza llega más allá a las personas adultas también para que desarrollen estas actividades de una forma resolviendo pacíficamente conflictos, fomentando el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. En las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos una formación docente e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal, como he dicho, en todas las asignaturas. Una vez dicho esto, pasamos a desarrollar la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad penal del menor, puesto que es muy importante, ya que el sentimiento que tiene la sociedad es cuando un menor delinque no le pasa nada. No hay justicia para la víctima porque al menor que ha delinquido no se le pena, no es cierto. Estamos en esta ley y en esta ley que enfocada a la violencia de género, que es el tema que nos ocupa, conseguido un artículo, una publicación de prensa
de la Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género, en la que da unos datos que son bastante alentadores y dice que entre el 2010 y el 2013 se incrementó la violencia de género vivida por los adolescentes en España, entre otros motivos por el incremento de la utilización de las nuevas tecnologías, pero que en el periodo de 2013 al 2020 se produce un descenso en la violencia de género sufrida por los adolescentes con motivo de las campañas de sensibilización y prevención realizadas en la última década. Aunque es bastante alentador y ha disminuido la violencia de género entre adolescentes, aumenta la violencia sexual. Esto es un hándicap. Bueno, ¿cómo definir de igual forma la violencia de género? También es una realidad entre los menores de edad, ¿verdad? Y la definición que damos y se da a la violencia de género entre los menores es idéntica a la que se da para los mayores y la define que esta se produce cuando existe una violencia frente a la mujer que sea o haya sido cónyuge o frente a las que estén o hayan estado ligadas a ellos por relaciones similares a la de afectividad aún sin convivencia. La definición no varía. Para comprender la respuesta que se da en este ámbito debemos conocer que esta jurisdicción, la jurisdicción de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que es la que va a corregir las conductas equivocadas de los adolescentes. Esta jurisdicción tiene unos principios y unas características que son muy distintas a la jurisdicción de los adultos. Cuando el autor del delito de violencia de género es un menor de 18 años, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez de menores. Y en esta jurisdicción las palabras claves van a ser responsabilidad, protección, reinserción, educación y rehabilitación. Esta ley se aplica para exigir la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes especiales. La naturaleza de este procedimiento es formalmente penal, pero materialmente sancionador educativo. No olvidemos que estamos ante un menor que está en fase de formación y este es el objetivo primordial de esta ley, rectificar esta conducta y sancionarle con el objetivo de reeducarle. Se considera al menor responsable penalmente de sus actos y de las consecuencias que acarrea, y la respuesta del sistema es eminentemente educativa. La Ley Orgánica 5/2000 se aleja de la consideración que existía antes de la publicación de esta ley, del modelo tutelar, en el que no se le reconocían al menor ni derechos ni garantías que sí se reivindicaban para los adultos en los procedimientos penales. Dentro de los diversos modelos de tratamiento de la delincuencia juvenil responde el denominado modelo mixto, con elementos de modelo educativo y fundamentalmente de responsabilidad. Acerca de la justicia juvenil, a la justicia penal, a los adultos, al reconocer a los menores los mismos derechos y garantías constitucionales y procesales que a los mayores de edad, y también al menor va a ser tratado como responsable de sus actos y de las consecuencias sociales que estos tienen. En la exposición de motivos de esta ley se establece ya que el interés superior del menor es el que va a seguir primando en la ley. Es perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido. La responsabilidad penal de los menores presenta, frente a la de los adultos, un carácter primordialmente de intervención educativa y trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica, que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. Pero ¿qué pasa con la víctima menor de edad cuando el agresor también lo es? El ordenamiento jurídico español se caracteriza porque no existe un monopolio en la acción penal por parte del Ministerio Fiscal, sino que la acción penal es pública, y así lo dispone el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 125 de la Constitución Española. El que la víctima del delito cometido por un menor pueda tener intervención activa en el proceso como acusación particular ha sido y sigue siendo una cuestión controvertida, con detractores y con defensores de que exista esta acusación. La posición de la víctima es una posición muy difícil
dentro de esta jurisdicción, ya que su fin prioritario es la reeducación y la reinserción del agresor. No tiene por qué ser compartido por la víctima este modelo de castigo al agresor. Por el contrario, la perjudicada legítimamente puede reclamar su intervención en el proceso exclusivamente para obtener la satisfacción del daño o agravio recibido y lograr su debida protección. Bien, esto es en la ley 5/2000 del 12 de enero que regula la responsabilidad penal del menor, ¿vale? Que el artículo 25 afirmaba, textualmente decía, en este procedimiento no cabrá en ningún caso el ejercicio de acciones por particulares. El ejercicio de la acción penal era monopolio del Ministerio Fiscal, si bien se permitía a los particulares perjudicados por el delito participar en cierto modo en el proceso, con mayor o menor amplitud según ciertas circunstancias, pero sin otorgarles la consideración de partes. Esto cambia. Esta ley sufre una reforma, por medio de la Ley Orgánica 15/2003, en el que ya se permite el ejercicio de la acusación particular en el proceso penal de menores. Esta reforma obedece sobre todo a la necesidad de dar una mayor protección a la víctima y a sus intereses. Con la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2006 supone un nuevo paso adelante donde la víctima, que se haya personado o no en el procedimiento, debe ser notificada de todas aquellas resoluciones que le afecten y que sean de su interés. Es preceptivo comunicarle a la víctima los actos procesales que puedan afectar a su seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. También este mismo artículo obliga expresamente al Ministerio Fiscal, al juez de menores, a velar en todo momento por la protección de los derechos de la víctima, de los perjudicados por las infracciones cometidas por los menores y que de manera inmediata se les instruya de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé la legislación. Bien. Medidas cautelares para la debida protección de la víctima. La instrucción de las causas que corresponde, como he dicho al principio, al Ministerio Público, asumiendo el juez en esta fase del proceso el papel del juez de garantías. El Ministerio Fiscal no puede adoptar medidas tendentes a la protección de la víctima que restrinjan al mismo tiempo o limiten los derechos fundamentales del menor expedientado. Así pues, el artículo 23 dispone que el Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habrá que solicitarla al juzgado de menores para la práctica de cualquiera de estas medidas que sean precisas para el buen fin de la investigación. Las medidas cautelares, con la reforma 8/2006, se añade como causa para adoptar una medida cautelar el riesgo de atentar contra bienes jurídicos de la víctima. Se incorpora una nueva medida autónoma que es la prohibición al menor infractor de aproximarse o comunicarse con la víctima o su familia o la persona que determine el juez o tribunal. La medida cautelar que implica la privación de libertad es la medida del internamiento, que esta puede ser en régimen cerrado, régimen abierto o terapéutico. En todos estos casos, el internamiento en centro determina que el menor va a realizar su vida íntegra dentro del centro. Allí desarrollará actividades formativas, educativas, laborales, de ocio. La legitimación de la acusación particular que añade la Ley Orgánica 8/2006 dispone que la medida de internamiento también podrá ser solicitada por la acusación particular al juez de menores. Y en la práctica, respecto del resto de las medidas cautelares, también se ha consolidado la plena legitimación de la acusación particular para poderlas seguir. Para su adopción es preciso valorar el interés superior del menor y no dejaré de decir lo que es el principio fundamental de esta ley. Lo que en cada caso constituye el interés del menor debe ser analizado y lo será a través de criterios profesionales por los equipos técnicos que asesoran a los jueces fiscales de menores y que deberán informar sobre la situación educativa, psicológica, familiar del menor, el entorno social y sobre cualquier otra cuestión relevante a estos efectos. También será analizado por los representantes de las entidades públicas de protección y reforma de menores de las comunidades autónomas que lo tienen delegado y será oído el letrado del menor. Ya finalizando con esta ley y atajando y cerrando la sanción a los menores infractores,
termino mi exposición con la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima. En esta ley, cuyo objetivo es ofrecer desde los poderes públicos la respuesta a las víctimas, tanto jurídica como social, dirigida a reparar el daño en vía judicial y minimizar los efectos traumáticos que provoca la situación en quien la sufre, independientemente de que se muestre o no parte en el proceso. La mujer, violencia de género, cuando se trate de una menor, se considera sus especiales necesidades y su vulnerabilidad. Se intenta proteger el interés superior del menor, y aunque esta ley actúa como guía para cualquier medida, en estos casos especiales se exige que se adopten como fundamentación o que se hayan adoptado, y siempre en el mayor interés del menor, en cualquier delito, y sin tener en cuenta la naturaleza del perjuicio, ya sea moral, físico, material, que se le haya causado, y que se tenga en cuenta que cuando se trata de un menor no solo existe la víctima objeto de violencia de género, sino también como víctimas indirectas sus padres o, en su caso, los familiares, si no tuviera padres. El derecho de las víctimas a la protección, las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, de la persecución, del enjuiciamiento de los delitos, adoptarán, y así lo establece taxativamente la ley, las medidas necesarias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, la libertad, la seguridad, la libertad de indemnidad sexual, así como proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. La protección de la víctima durante la investigación penal, según el artículo 21 de esta ley, las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal velarán porque, en la medida de que ello no perjudique la eficacia de la instrucción del proceso, se reciba declaración a las víctimas cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas. Se reciba declaración a la víctima el menor número de veces posibles y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal, y que las víctimas puedan estar acompañadas, además de su representante procesal o, en su caso, representante legal, por una persona de su elección. El artículo 20 establece establece el derecho a que se evite el contacto entre la víctima y el infractor. Aquí tenemos la sala en la que en el juicio están las partes, están viendo en esta pequeña pantallita a la víctima como está declarando. La víctima no les está viendo a ellos y no existe esa confrontación. Esta es una de las formas de practicarlo para que la víctima no esté en contacto con la persona que la ha agredido. En los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestos, como he dicho, a que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o el acusado, de otra. El artículo 22 establece que el derecho a la protección a la intimidad, y así pues los jueces, tribunales, fiscales y demás autoridades adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas, de sus familiares, y en particular para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de una especial protección. La determinación de que las medidas de protección reguladas deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que de otro modo pudieran derivar del proceso se realizaría tras una valoración circunstancial de sus circunstancias y muy personalizada. La valoración de estas necesidades se determina para determinar la protección o las medidas de protección que le corresponden a la víctima. Se dará tanto en la fase de investigación del delito por el juez instructor o el de violencia sobre la mujer, sin perjuicio de su evaluación y resolución provisional, y que deberá ser adoptadas tanto pedidas por el fiscal y adoptadas en sus diligencias de investigación en procedimientos sometidos a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores, cuando es un menor el agresor, y los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial de las investigaciones.
Durante la fase de enjuiciamiento, el que deberá preocuparse por esta protección a la víctima lo será el juez que juzga, el tribunal sentenciado, el tribunal que esté conociendo de la causa. Y la resolución que se adopte, en cualquier caso, debe ser motivada, debe contener las circunstancias que han sido valoradas para su adopción y deben ser comunicadas tanto a la parte que lo solicita, que es la víctima, como a todas las partes en el proceso. La víctima tiene derecho a la protección de su intimidad y esta protección también está recogida en esta ley, que valora las necesidades de protección, en la que incluye siempre aquellos que han sido manifestados por la propia víctima, que ha solicitado en este sentido ser protegida, y se hará con esta finalidad, así como cualquier otra voluntad que hubiera expresado. También se le faculta a la víctima para que pueda renunciar a las medidas de protección que hubieran sido acordadas, y así se recoge expresamente en el artículo 25 y en el artículo 26.3. Los servicios de asistencia a la víctima solamente podrán facilitar a terceros la información que hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo y informado de esta. Y fuera de estos casos, esta información solamente podrá ser trasladada a la autoridad que la haya solicitado. En el caso de las víctimas, sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, su evaluación tomará en consideración sus opiniones e intereses. Y ya con esto finalizo mi exposición. No sé si me he pasado de tiempo, pero en este breve espacio de tiempo en el que he estado exponiendo, creo que el mensaje fundamental es conseguir adolescentes sin violencia de género. Aquí tengo un lema que me ha encantado: amar y respetar la libertad de tu pareja. Me encanta. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a FEMUPO por su invitación, especialmente a su directora Raquel Toriña, a la coordinadora de FEMUPO, Kim Llobet Sabas, a la coordinadora de las ponencias, al coordinador de las ponencias, Manuel Varela Rivadulla, y al preparador del grupo y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, don Fernando de la Fuente Honrubia. Buenas tardes, gracias. María José. A vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis que hacerme. Gracias. Pues vamos a dar paso a doña Ivana María La Rosa, que es magistrada suplente de la Audiencia Provincial de La Rioja. Ivana. Sí, ¿me oís? Pues cuando quieras. Sí, lo único, el PowerPoint que os lo he pasado por correo porque tengo un problema con el... Sí, voy a compartir pantalla, Ivana, y fenomenal. así ya puedes empezar a desarrollar. Sí. Vale. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Vale. Bueno, mi ponencia va a ser en relación con el interés superior del menor, ¿vale? En relación concretamente con las víctimas, los menores víctimas de la violencia de género o doméstica también, y concretamente la importancia que tiene el interés superior del menor. Puedes pasar si quieres. ¿Tengo que decirte pasar o lo tienes que pasar tú, verdad? No puedo pasarlo yo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, respecto al interés superior del menor, decir que es un concepto jurídico indeterminado, ¿vale? Que tiene una gran importancia a la hora de adoptar una serie de medidas de protección respecto a los menores víctimas de la violencia de género, sobre todo tras la consideración, tras la superación en nuestra jurisprudencia, en nuestra legislación de la consideración de mero testigo a consideración como víctima directa de la violencia de género. La importancia de este interés superior a la hora de adoptar estas medidas de protección se ha desarrollado no solamente a través de la Ley Orgánica de Protección del Menor, sino que a lo largo de diferentes legislaciones. En el ámbito internacional destacaremos también no pasé la anterior, que es que todavía no lo he pasado, la Convención de Estambul, el Convenio de Estambul sobre las medidas de protección en materia de violencia de género, y establece la obligación que tienen los Estados de adoptar estas medidas. Mi comunicación o mi intervención voy a estructurarla en una serie de apartados. La primera sobre el concepto de interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado, es un concepto bastante flexible, como veremos ahora, que se adapta a las circunstancias de cada caso concreto. En segundo lugar, habla del interés superior del menor como criterio, ¿vale? Para la adopción de esas medidas de protección.
En tercer lugar, la incidencia de este criterio en la regulación, la legislación, sobre todo en materia de protección de menores, y en la incidencia que tiene en la nueva Ley Orgánica 8/2021 de protección integral en materia de infancia y la adolescencia frente a la violencia, que da lugar a una serie de modificaciones, importantes modificaciones, y que se aprobó el sábado, bueno, y que entra en vigor el 25 de junio y que supone una importante modificación a todos los niveles, sobre todo en materia de menores y también en materia de protección. Y por último hablaré sobre los diferentes criterios de valoración sobre este interés superior del menor en el orden jurisdiccional civil penal y en el orden jurisdiccional, la diferencia por tanto entre el orden jurisdiccional penal y el orden jurisdiccional civil. En primer lugar, pasamos, si no te importa, sobre el primer bloque hablaré sobre qué se entiende por el interés superior del menor. Para ello debemos partirnos de que existe la Convención de los Derechos del Niño, que regula en su artículo 3 la obligación que tienen todos los estados, ¿vale? Todas las medidas que pueden afectar a los menores, tanto desde el punto de vista judicial, administrativo o desde el punto de vista legislativo, se deben de adoptar siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor, ¿vale? Entonces, el Estado debe velar por este interés del menor, en caso de que exista un conflicto de intereses entre los padres y madres, como posteriormente aludiremos, y que ha dado lugar, por tanto, a numerosas modificaciones, como son el artículo 158 del Código Civil, que actualmente ha sido modificado con esta ley orgánica, ¿vale? Ley orgánica integral de violencia, ley orgánica en materia de protección integral de la infancia y la adolescencia, como veremos, y que supone la necesidad de la intervención del Estado como Estado garante de esta protección. Pasamos, si no te importa, este concepto de interés superior del menor es un concepto jurídico de carácter indeterminado, es decir, es un concepto muy amplio, es un concepto flexible que debe adaptarse a las circunstancias de cada caso concreto, y dependerá de las necesidades de cada niño. Por tanto, dependerá en función de la situación concreta y de las necesidades de protección y las necesidades de cada caso. Para ello, se tiene que tener en cuenta la opinión del niño, es decir, el menor debe ser oído. Como pongo abajo, en todo caso, este artículo 3 debe ponerse en relación con el artículo 12 de la Convención del Niño. Concretamente, existe una observación general del comité, la observación general número 14 y la observación general número 12, en la que establece la obligación que se tiene de que el menor debe ser escuchado, ¿vale? En todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o bien ya sea a través de un representante o de un órgano apropiado en consonancia pues, con las normativas en consonancia con su normativa nacional. Por tanto, es necesario establecer una relación intrínseca entre este derecho de interés del menor del artículo 3 y el artículo 12 en relación con el derecho a ser oído. Hay que tener también en cuenta que por menor debemos entender, bueno, la Convención habla de los derechos del niño, Convención del Niño, el interés superior del niño, se debe entender el menor de los de 18 años, porque otros instrumentos internacionales por menores se entiende hasta los 16 años, pero aquí se hace extensible hasta los 18 años. Este interés superior del menor implica que se aplica a todo tipo de conflictos en que se ve implicado el menor y además es de aplicación inmediata y directa, es decir, se puede ir directamente aplicar de tal manera que cualquier tipo de contravención en relación con la misma puede ponerse en relación o puede ponerse en comunicación y puede en este caso denunciarse por vía judicial, se puede invocar ante los tribunales, de tal manera que en todo procedimiento en el que se ve afectado el menor y sobre el cual debe adoptarse una medida, en este caso una medida de protección, ya que estamos en supuestos de violencia de género, violencia en su caso doméstica, que podría haberse afectado el menor, habría que invocarse este interés superior del menor y es de aplicación directa e inmediata, vinculando tanto a las partes como en este caso a todos los organismos, tanto jurídicos, legislativos como administrativos. Pasamos, si no te importa. Como he dicho antes, la Convención de los Derechos del Niño y el comité también subraya este interés del menor, ¿vale? Pasamos, si no te importa también, la Carta Europea de los Derechos del Niño configura este derecho, este interés superior del menor, como un principio rector en la adopción de estas medidas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del interés superior del menor? Vale, la Convención de los Derechos del Niño establece que este interés superior es un derecho sustantivo, es un principio jurídico interpretativo y es una norma de procedimiento. Es un derecho sustantivo, es decir, es un derecho que conlleva que tiene que considerársele de manera primordial, es decir, se le aplica un estatus, debe sopesarse este interés por encima de
cualquier otro interés existente en cualquier otro tipo, en todo tipo de conflicto en la que puede verse inmiscuido, como veremos posteriormente. Es decir, debe primar. Es un derecho que debe priorizarse, es de aplicación, como he dicho, inmediata. Es, en segundo lugar, un principio jurídico interpretativo. Es decir, frente a diferentes criterios interpretativos sobre una norma que puede conllevar una interpretación diferente o que pueda, en este caso, pueda generar una distorsión a la hora de interpretarlo, siempre se debe interpretar en favor del menor. Es siempre, interpretándolo siempre de acuerdo con el interés y la primacía del mismo. Y además es una norma de procedimiento. Es una norma de procedimiento en el que las decisiones sobre el menor deberán incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas y negativas, de tal manera que tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de la autoridad administrativa, cualquier tipo de norma de procedimiento, cualquier tipo de norma o cualquier medida que pudiese afectar al menor deberá adoptarse siempre en interés, teniendo en cuenta cuáles, digamos, las consecuencias favorables y las consecuencias negativas que esa adopción o esa medida pudiese generar para el propio menor. Vale, pasamos, si no te importa. En segundo lugar, hay que señalar que la segunda parte de la estructura de esta exposición habría que destacar el interés superior del menor como criterio rector en la adopción de estas medidas de protección en los supuestos de violencia de género. Concretamente, debemos destacar la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de protección jurídica del menor, la Ley Orgánica de Protección del Menor, que lo recoge como el principio inspirador, ¿vale? Es el principio inspirador que lo configura como un principio que debe de prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo que pudiese haberse afectado, de tal manera que este interés superior debe ser valorado y considerado como primordial frente a cualquier decisión que le pueda adoptar. Señalar también que esta Ley Orgánica 1/96, debemos destacar, ha sido actualmente modificada por la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que anteriormente he mencionado, que se publicó en el BOE este 5 de junio, concretamente en su disposición final octava, y que modifica el apartado quinto 5 de su artículo 2, como veremos posteriormente. Es decir, lo recoge como un principio inspirador y afecta y modifica esta Ley Orgánica en materia de protección jurídica del menor. Si no te importa, pasamos. Concretamente, a la hora de interpretar este interés superior del menor, se deben tener en cuenta, como establece en su artículo 2, circunstancias tales como su vida, su desarrollo, su entorno familiar, que debe ser adecuado y libre de violencia. Esto es muy importante porque en el caso de que se vea al menor afectado por un supuesto de violencia de género, es un criterio fundamental a la hora de acordar estas medidas de protección del menor, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También, como señala en su artículo 3, debe tenerse en cuenta además a la hora de establecer el interés del menor su edad, ¿vale? Su madurez. Esto es muy importante también a la hora de ser oído, su especial vulnerabilidad. Aquí podríamos incluir aquellos casos en los que el menor se encuentra en unas situaciones de maltrato, en el que perfectamente podemos incluirlo, pues, situaciones de maltrato familiar provocados por la violencia de género. Entonces, esto es bastante importante. La propia Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia de Género, perdón, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que anteriormente he mencionado, remite en su artículo 4 a los criterios generales a la hora de interpretar el interés del menor, como posteriormente aludiremos. Sí, si bien incluye expresamente además la prohibición de toda forma de violencia sobre los niños y las niñas. ¿Qué más? Pasamos. En el caso de concurrir, ¿qué pasa? Que en el caso de concurrir el interés superior del menor con otro interés legítimo o derechos que pudiesen verse afectados en relación con los padres o la relación con ellos. Es verdad, la ley establece la Ley Orgánica de Protección del Menor y la Ley Orgánica en este caso integral de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia, establece la prioridad de este interés del menor. Es decir, debe priorizarse el interés y la protección del menor frente al derecho a relacionarse los padres con el menor. Aquí existe, bueno, una jurisprudencia que ha variado bastante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en un primer momento, se ha pronunciado, salvo circunstancias excepcionales, la obligación que se tiene de mantenerse o de mantener este vínculo familiar del menor con la familia, ¿no? Salvo supuestos excepcionales y circunstancias muy excepcionales. ¿Y qué otras situaciones excepcionales que los supuestos de violencia de género? Concretamente, en este caso, podríamos hacer mención que también la
ley orgánica, actualmente la ley orgánica aprobada actualmente, la ley de protección integral que regula la protección integral de la infancia y la adolescencia, establece además una modificación concretamente del artículo 158 del Código Civil y establece en este caso la posibilidad que tiene el juez de oficio o a instancia del menor o de cualquier parente o del Ministerio Fiscal de adoptar la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y o en el ejercicio de la guarda y custodia de suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidas en resolución judicial. Es decir, se establece la posibilidad de que el juez pueda adoptar esta suspensión de este régimen de visitas, esta posibilidad de suspender el mantenimiento de este vínculo familiar con carácter cautelar por la vía del artículo 158. Esta es una de las modificaciones que ha conllevado la entrada en vigor, la publicación de esta ley orgánica que entrará en vigor el 25 de junio de este mes. Además, esta prioridad de este interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo también está legitimada por parte del Tribunal Supremo. Concretamente, esta prioridad del interés superior del menor debe priorizarse frente a cualquier interés legítimo. En este caso he puesto una mención de una sentencia del Tribunal Supremo de Vicente Magro Servet del 13 de junio del 2018, concretamente, en el que establece la prioridad del interés superior que debe, en todo caso, que no se opone al mantenimiento del principio de presunción de inocencia del acusado. Concretamente, esta sentencia se trataba de un delito de agresión sexual contra un menor y se establecía que esta prioridad de este interés superior debe establecerse en favor de él y en ningún caso atenta al principio de presunción de inocencia del propio acusado. Pasamos. Toda resolución de orden jurisdiccional deberá ser adoptada respetando siempre las debidas garantías del proceso. Esto es la Ley Orgánica de Protección del Menor, que también ha sido modificada, como he dicho, por la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en supuestos de violencia, establece que se debe adoptar mediante una serie de medidas, mediante una serie de garantías. Concretamente, se deben adoptar estas medidas de protección siempre tras oyéndose al menor, debe ser informado, escuchado, la intervención debe intervenir profesionales de carácter cualificado, ¿vale? Y la intervención del progenitor, tutor o representante legal, o en su caso de un defensor judicial, cuando haya conflicto de intereses o discrepancia de ellos. Esta disposición, como he dicho antes, también ha sido modificada por esta Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, ¿vale? Entonces, aquí se incluye no solamente cuando haya un conflicto, sino incluso cuando hay una discrepancia. Incluso se habla que se presumirá que existe este conflicto cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte o suponga una restricción de sus derechos. Esta es una importante modificación en la que establece que esta medida de este interés superior debe primar y debe adoptarse respetando y garantizándose esto. Además, también estas medidas deben ser motivadas, de tal manera que estas medidas deben ser motivadas y se establece la posibilidad de una revisión. Es decir, en el caso de que se adopte una medida de carácter administrativa, en su caso es posible recurrirse. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en tercer lugar, también deberíamos hablar, aunque ya he hecho mención, al interés superior del menor en la nueva Ley Orgánica de Protección, en este caso integral, de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El artículo 4, concretamente, remite como criterios generales interpretativos del interés superior del menor al artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, así como tiene en cuenta como estos criterios interpretativos a efectos meramente positivos, he puesto aquí la prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, la prioridad de las actuaciones de carácter preventivo, la promoción del buen trato al niño y la niña adolescente, la protección de los niños y de los niños y adolescentes frente a una posible victimización secundaria, la especialización y capacitación de los profesionales que los atiendan, la individualización de las medidas, teniendo en cuenta las necesidades específicas y una evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas aquellas medidas que puedan afectar a una persona menor de edad. Y por último, ya para terminar, voy a ser escueta, la última parte de mi exposición voy a hacer mención a los diferentes criterios de valoración del interés superior del menor en el orden penal y en el orden civil. Para ello, a efectos, el enjuiciamiento penal sabemos todos que se rige por unos parámetros y principios diferentes, ¿vale?, que los que rigen los procesos de familia en materia de custodia o régimen de visitas. El proceso penal rige el principio indubio pro reo, mientras que en el proceso civil se ha de estar siempre el interés superior del menor. ¿Qué pasa?
Pues que a veces, como hay puede surgir determinadas divergencias o determinados problemas cuando, como sabemos todos, existe un supuesto de violencia de género en el que, por el principio de la vis activa del artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juzgado de violencia de la mujer no solamente conoce el proceso penal, sino también conoce de aquellos procesos civiles o relacionados con cuestiones del régimen de custodia o régimen de visitas que pudiesen los que pudiese haberse afectado el propio menor. Concretamente, aquí he puesto un ejemplo concretamente derivado de una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, siendo ponente Pascual Ortullo, el 14 de abril de 2020, que revoca la sentencia dictada en la instancia. En este caso, aquí lo voy a hacer una mención, el juez de violencia deberá resolver, como sabemos, sobre las relaciones filiales o civiles, teniendo en cuenta siempre el interés del menor y evitando los posibles riesgos que los actos denunciados o los hechos denunciados pueden producir en su vida. Este sería el principio, los principios fundamentales que debería seguir el juez de violencia cuando conociese en relación de esas cuestiones civiles. Y sin embargo, en el proceso penal se deberán tener en cuenta las conductas tipificadas penalmente y en su caso se deberán adoptar las medidas de protección de las víctimas. Estos serían los principios que deberían adoptarse y que deberían seguirse. ¿Pero qué pasa en esta sentencia? El caso concreto que pudiese adoptarse, si puede pasar la diapositiva, por favor, se dictó en esta sentencia que digo, se dictó en primera instancia por la juez de violencia, en la que, independientemente de las cuestiones penales y de la pena que cayó en el ámbito penal, por la vía civil se mantuvo las relaciones paterno-filiales porque consideraban pues, que no existían indicios para no mantenerlas. Se mantuvo, eran cuestiones sobre unas denuncias sobre agresiones sexuales del padre para con el menor. La juez de violencia consideró que no existían suficientes indicios para romper esa relación, para suspender esa relación paterno-filial. La fundamentó jurídicamente porque consideraba que se retiraron algunas denuncias a efectos de prueba, consideró que esas denuncias habían sido formuladas por la madre, pero que no tenían suficiente sustrato. La madre había además asentido mantener el régimen de visitas. ¿Qué pasó? Pasó a la segunda instancia, pasó a la audiencia y en este caso la audiencia de la Provincial de Barcelona revoca la sentencia. Revoca la sentencia al considerar que el archivo de las denuncias por falta de acreditación testifical se produjo o considera que podía producirse por el miedo que la víctima tenía al agresor, por el miedo de forma constante y persistente en su vida. Y además, en el mismo sentido, se pronuncia en cuanto a la conformidad que tenía la víctima, la madre, con mantener el régimen de visitas frente al agresor del padre para con sus hijos, ¿vale? Ya que considera, según manifiesta la audiencia, que realmente existía intrínsecamente un temor de la madre a las consecuencias que podía derivarse de esta negativa a que el padre mantuviese con sus hijos o mantuviese esas relaciones o mantuviese ese régimen de visitas, ¿vale? Y que podían derivarse, por tanto, del archivo de la denuncia. Por tanto, la audiencia concluyó diciendo que no todas las conductas de prepotencia o agresividad constitutivas de delito pueden conllevar, en este caso, el mantenimiento de esas relaciones paterno-filiales, ¿no? Porque en el fondo sí que refleja la existencia de una serie de tensiones que desde luego repercuten en esas relaciones paterno-filiales y que, por tanto, debió de suspenderse esas relaciones filioparentales. Por tanto, lo que hace la audiencia es, en este caso, revocar la sentencia del juzgado de violencia en este tipo de cuestiones. Y con esto ya concluyo mi exposición. Gracias a FEMUPO por mi posible participación y a todos ellos y a los asistentes. Y bueno, pues ya que a estas horas ya todos estamos un poco cansados, que hace mucho calor en todos los lugares de España. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. También muy interesante decir que no hay pregunta para ti, pero sí un apunte, donde alguien del chat nos dice, cuando hablabas del segundo punto, que no debería de ser posibilidad, sino un imperativo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale. Ricardo, tampoco hay pregunta, pero sí hay una puntualización o un punto también en el chat para ti, que pone que el protocolo del que se nos ha hablado aún no ha sido aprobado. No, yo no he dicho en modo alguno que se hubiera aprobado, se ha dicho que se está trabajando en él. De hecho, sí, lo he visto aquí en el chat y es cierta la información, se está trabajando. Vale. E intentará acabar, pues, en fin, cuando se pueda, pero se lleva ya tiempo intentando. Yo lo que trato de decir con esto es que era necesario introducir medidas de ese tipo, entre otras, pero me parecen acertadas para tratar de unificar todas las respuestas, especialmente en delitos de naturaleza sexual. Y en ello anda. Pero no he dicho, pero sí, es cierto, todavía no está aprobado.
pues vamos a tener que empujar para que ese camino se haga más rápido, porque entre que andamos en ello y que llegamos a ello ya nos hemos jubilado. Es que a veces, bueno, Silvia, es una pregunta que se nos hace, se nos plantea. Es una situación de violencia de género que está en el juzgado todavía, que se está resolviendo y no tiene orden de alejamiento, pero vamos a llamarlo para diferenciar agresor-víctima. El agresor está ejerciendo de alguna manera presión psicológica hacia la víctima, apareciendo en aquellas escenas o lugares frecuentes donde suele estar la víctima y que no suele haber, ¿cómo diría yo?, gente alrededor que pueda verlo o que le pueda dar una tranquilidad a la víctima de que si en aquel momento el agresor quiere hacerle algo, no va a poder porque hay gente que está ahí presente, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Claro, aquí lo importante es que haya una denuncia previa. La hay. Y es acreditar de que se está aproximando a su víctima. ¿Cómo lo acreditamos? Intentar, yo lo que he recomendado siempre a mis clientes es intentar que no vayan solas, que vaya una hermana, que vaya una amiga, que pueda después testificar de que realmente lo han visto por aquello cerca de su domicilio, de su lugar de trabajo, incluso grabar las imágenes, si puede con el móvil, es la prueba. Aquí estamos a la fundamentación de poderlo acreditar y eso es la prueba. Porque será la palabra de ella contra la de él. De acuerdo, gracias Silvia. Ya. María José, Dime. Tampoco hay una pregunta específica, pero sí que hay aquí un pequeño rifirrafe entre... Nos has dicho que entre el 2013 y el 2020, según el Ministerio, hay una disminución de violencia de género en los adolescentes por una serie de campañas que se han llevado a cabo. Pero en cambio, sí hay un repunte, un aumento de violencia sexual. Sí. A mí es que me chirría un poco esto de que hacia abajo y hacia arriba y que no tiene nada que ver o que se mejora, que no sé. Me imagino que en la rueda de prensa lo que se pretendía decir es que ya está concienciada la juventud en cuanto al respeto y de igualdad entre hombres y mujeres y un comportamiento que deje de lado todas aquellas conductas que sean de prepotencia, de dominación, de superioridad con respecto a la mujer, pero sin embargo en el ámbito sexual hay más aumento entre adolescentes de violencia sexual, obligando a la mujer a tener relaciones sexuales antes o tenerlas iniciarlas sin tener voluntad de hacerlo. En ese campo parece que ha habido un retroceso. Bien. Ese campo no estaba tan desarrollado antes y ahora se ha desarrollado por ese lado. Que entiendo que cuando existe una violencia sexual también hay faltas de respeto, de intolerancia, de pensar que soy superior, etc. Por eso a mí me chirría un poco que, bueno, digamos, desde el 2013 al 20 esto, bueno, parece que van caminando. Que en la conferencia lo que intentaron decir era esto, porque claro, una violencia sexual es el máximo de la violencia contra la mujer. No vamos a decir que existe más de violencia sexual y que ha disminuido la violencia entre los adolescentes. Pues no sería congruente. Pero entiendo yo que en la conferencia lo que quiso decir la conferenciante, que te he pasado ya ¿cómo se llama? El PowerPoint, ahí tienes el nombre de la conferenciante. Entiendo que lo que quiso decir es la concienciación del adolescente en el respeto y en tener ya asimilado que el hombre y la mujer son iguales. Bueno, pues a mí me vais a permitir, pero personalmente estoy un poco confundida con esa apreciación. Pero bueno, es lo que hay. Es lo bueno, que están más concienciados que antes, que ha disminuido en ese sentido la violencia común, la que si hubiéramos eliminado la más grave, creo que hubiera sido mucho mejor, ¿no? Y que se hubiera mantenido la otra y ya la quitaríamos poco a poco. Ya.
se ha aumentado en ese campo, que es mucho más grave, mucho más gravoso. Con diferencia, con diferencia. Bueno, pues hemos terminado. Quiero daros las gracias a todos. Una cosa que yo quería decir, se me ha quedado en el tintero, por si alguien se lo pregunta, es que a la mujer víctima de violencia de género, la mujer niña víctima de violencia de género, en el juzgado de violencia de género, se le toma declaración a ella sola, pero no es una declaración, se llama exploración. Cuando es un menor se le explora, cuando es la víctima se le explora, se llama exploración. Y otra cosa importante también es que el ofrecimiento de acciones no se hace directamente a la víctima, sino a los padres, al que tenga la guardia de custodia, están separados y la patria potestad. Esto quería decirlo por si alguien se lo preguntaba. Vale, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Gracias a todos los ponentes, gracias a los que habéis participado y solamente recordar una cosita. FEMUCO siempre cuando terminan las jornadas da un diploma que acredita que hemos asistido a toda esta formación. Solamente se va a facilitar diploma a aquellos que puedan de alguna manera justificar que han estado las 3 de 4 de las sesiones. Nada más que eso. Gracias, que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Igualmente, Gracias a buenas todos. tardes.